La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Siguiendo a Cristo. En el mundo digital, las celebridades se disputan quién tiene más seguidores. En sus redes sociales, cantantes, deportistas, se disputan el podio. Por ejemplo, en Instagram, el podio lo disputa la cantante Selena Gómez y el futbolista Cristiano Ronaldo. Pero en el mundo real nadie ha tenido mayor número de seguidores cuyas vidas han sido transformadas como Jesucristo. Veremos hoy en Conectados con la Palabra lo que significa ser un seguidor de Cristo. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy felices por la respuesta que tenemos con todos nuestros seguidores en el programa de radio y en las redes sociales. Quiero volver a invitar a todos los que nos escriben pidiéndonos una repetición de los programas que escuchan, que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y suscribirse y allí acceder a todos los programas después que son emitidos por esta radio. Estamos estudiando el libro de Mateo y nuestro tema es Siguiendo a Cristo. Y hemos dicho en la introducción, en este mundo digital de las redes sociales, cómo se disputan todas las celebridades, quién tiene mayor número de seguidores, pero en realidad no solamente en las redes sociales, los jóvenes y las personas son, por ejemplo, seguidores de un cuadro de fútbol o de básquet o de fútbol americano y son seguidores toda la vida y se mueven para un lado y para el otro a donde se presenta su equipo. Lo mismo pasa con las bandas musicales, las bandas de rock y de diferentes tipos de música que tienen miles y miles de seguidores. Evidentemente, cuando hablamos de seguir a Cristo no tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que significa en una vida encontrarse con Jesús, ser totalmente cambiado y a partir de ese momento seguir a Cristo. Por ejemplo, y precisamente en Mateo capítulo 4, donde estamos haciendo nuestros estudios capítulo por capítulo, aparece cuando Jesús llama a sus discípulos y una y otra vez aparece el verbo seguirle, sígueme, mostrando cómo los discípulos se convierten en seguidores de él. Dice Mateo capítulo 4, versículo 18, que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí que os haré pescadores de hombres. Y aquí está nuestra frase: entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca, le siguieron. ¿Se dan cuenta? En ambos casos, la respuesta del llamado de Cristo a sus discípulos fue que le sigan y que se convertirían en seguidores de Cristo. ¿Saben que esa palabra sígueme en el Nuevo Testamento, en el original se traduce ir detrás de, ser discípulo de alguien? Y cuando vamos a la palabra discípulo es aquel que sigue a un profeta, a un maestro o es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Uno se pregunta cómo surge este concepto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de seguir a un maestro y convertirse en un discípulo. Bueno, en Juan capítulo 9, por ejemplo, versículo 28, los judíos que increpaban al ciego que Jesús había sanado, ellos dicen: nosotros somos discípulos de Moisés. Había discípulos y seguidores de Juan el Bautista, esto aparece en Juan capítulo 3, versículo 25. En Hechos capítulo 6, versículo 1, se llama por primera vez discípulos y seguidores a quienes seguían a Cristo y se estaba formando la iglesia y se lo tomaba como un sinónimo de cristiano. Esta palabra aparece por primera vez en Hechos capítulo 11 en la iglesia de Antioquía, cuando dice que se llamó por primera vez cristiano a los discípulos. El mismo Señor Jesucristo aceptó de que se le llamara maestro, por ejemplo, en Juan capítulo 13. Y aquellos que querían ser sus discípulos tenían que reunir ciertas características, pero básicamente recibían el llamado de Dios con una sola palabra:
sígueme. Y el sígueme le estaba dando una identidad, la identidad de discípulos. Y saben que cuando hablamos de seguir a Cristo, necesitamos entender que hay marcas para seguir a Cristo. Y ser seguidor de Cristo no es ser un seguidor en una red social. Significa experimentar el milagro de una nueva vida y de las cosas que el Señor Jesucristo hace en cada uno de nosotros. Probablemente haya muchas personas que me están escuchando en este programa y sienten que son seguidores de Cristo, simpatizantes de Cristo, están de acuerdo porque han sido criados en una religión cristiana, pero tal vez todavía no han experimentado lo que significa ser un seguidor, un cristiano, un discípulo del Señor. Y yo quisiera ver 4 marcas que aparecen aquí que tienen que ver con aquellos que siguen, que son seguidores de Cristo. Y son 4 verbos que lo podemos memorizar fácilmente. En primer lugar, para ser un seguidor de Cristo necesitamos renacer. Dice Juan capítulo 3, versículo 7, que Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, renacer. En segundo lugar, la marca de ser regenerados, regenerar. Dice la palabra que nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Ya vamos a explicar qué es esto. La tercera marca es renunciar. Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 33, que ninguno que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Renunciar. Y la cuarta marca es reproducir. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así que no es seguir a Cristo desde una red social. Hay profundos cambios de vida que redundan en bendiciones tremendas para cada uno de nosotros. Y sería muy bueno que mientras vamos recorriendo estas 4 marcas de alguien que sigue a Cristo, pensemos interiormente si están en nuestra vida en este tiempo. Número 1, renacer. Número 2, regenerar. Tercer marca, renunciar. Cuarto, reproducir. Vamos a la primer marca que tiene que ver con seguir a Cristo. Renacer. Renacer. Y saben que en Juan capítulo 3, versículo 7, el Señor Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Mire, había un gran engaño entre los religiosos. El mismo Señor Jesucristo lo muestra cuando los judíos habían engañado a todo el pueblo creyendo que si guardaban ciertos ritos de la ley no era importante una transformación interior, un renacimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de renacer? Hablamos de volver a nacer espiritualmente. Estas palabras que Jesús dijo a Timoteo en Juan capítulo 3 fue precisamente en un religioso que conocía todo de Dios, pero no había sido transformado por Dios. Por eso fue confrontado con este concepto de parte del Señor. Imagínense la mente de este religioso. De pronto va a buscar a Jesús una respuesta que tenga que ver con su conocimiento y Cristo sin escalas va al corazón y le dice, tenés que nacer de nuevo. Así que, en primer lugar, renacer. ¿Saben que Pedro está hablando de este concepto de renacer cuando en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, y aquí está la palabra, renacer. Nos hizo renacer. ¿Saben que es cuando uno va acá al original, la idea es que Cristo nos reengendró, nos hizo nacer de nuevo? En 1 Juan capítulo 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien, porque es nacido de Dios. Saben que tenemos que entender que cuando hablamos de la marca de renacer tiene que haber un cambio profundo de vida. No hablamos de una persona que es convencida, hablamos de una persona que es renacida, transformada. Quizá muchos de nosotros necesitamos replantear en este tiempo frente a nuestra vida si realmente hemos nacido de nuevo. Hemos entendido que Cristo murió por nuestros pecados, hemos entendido que resucitó al tercer día, hemos puesto nuestra fe, le hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y déjame decir que cuando uno nace de nuevo tiene que haber cambios de vida. Saben que una persona que juntaba cartones, quizá
en otros lugares no me terminen de entender este concepto, pero son personas de baja condición económica que en medio de la basura, de los restos que dejan los negocios, buscan los cartones, el papel prensado y lo van a vender por kilos y con eso sacan dinero para poder sobrevivir. Y había una trampita en este hombre. Ellos sabían que cuando al cartón o al papel lo mojaban, pesaba más. Así que cada vez que juntaban todos los cartones y los prensaban, lo mojaban un poco y lo llevaban para que pese más y puedan recibir mayor dinero porque tenían más kilos. Pero este cartonero, así se le llama en mi país, recibe a Cristo como Salvador. Y es renacido. Y tenía sus deudas. Pero se da cuenta por el Espíritu Santo, porque era renacido, que cuando él mojaba los cartones estaba mintiendo. Parece algo muy pequeño, muy trivial, pero esto ocurre con un renacido. El Espíritu Santo empieza a trabajar en su interior para que él entienda que necesita cambiar la vida. Y entonces él dice, yo no voy a mojar más los cartones, porque si Dios va a bendecir mi trabajo, lo tengo que hacer en honestidad. Y es ahí donde uno se empieza a replantear un montón de cosas de la vida. La primer marca de un seguidor de Cristo es que se parece a Cristo. La confrontación de Jesús con los fariseos y con los judíos, mostrándole que la religión no cambiaba a nadie, sino que hacía falta un nuevo nacimiento, es lo que hace falta en este tiempo para alcanzar a las personas que nos rodean por Jesucristo. No necesitan ver religiosos, necesitan ver renacidos. Primera marca, renacer. En segundo lugar, regenerar. ¿Saben que en Tito capítulo 3 versículo 5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia? Y aquí está la palabra, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La primera marca es renacer, la segunda es regenerar. ¿Qué es esto de regenerar? Bueno, saben que en Tito, que hemos leído, en el original que se escribió el Nuevo Testamento en el griego, la palabra regenerar se traduce literalmente un nuevo nacimiento. En Romanos capítulo 12, cuando habla de que no nos conformemos a este mundo, sino transformemos nuestra manera de pensar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí la palabra renovación es la misma que regenerar en el original. Es decir, ¿qué estamos hablando aquí? Hablamos que cuando uno es un seguidor de Cristo y recibe a Cristo como Salvador, no solamente renace, sino que espiritualmente hay una regeneración, una transformación, una renovación en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de decidir. Antes decidíamos de una manera, ahora somos regenerados y decidimos de otra. Anoche en el culto, uno de los líderes de una iglesia había estacionado su carro, su automóvil, y parece que un vecino lo chocó. Y estaba bastante turbado. Así que cuando me dice que va a buscar al vecino, le dije, yo sé que te ha dañado tu carro, tu vehículo, pero quiero decirte algo. No te olvides que vos sos regenerado. Que no reaccionás como reaccionaría otro. Y saben, esto tiene que ver con lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 26. Por ejemplo, habla de la relación del esposo con la esposa. Y ahí habla de la importancia de que la regeneración aparezca. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjense ustedes, está haciendo una comparación de que tenemos que tratar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento, por la regeneración del agua por la palabra. Es decir, hay una regeneración donde interviene el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la sangre de Cristo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver que un regenerado tiene que tener cambios. Entonces, la pregunta va sin escala a cada uno de nosotros. Si somos seguidores de Cristo, ¿qué proceso de regeneración está haciendo el Espíritu Santo por la palabra en nuestras vidas para cambiar, por ejemplo, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con las personas? Claro, la transformación es todos los días. El proceso de regeneración de esta vieja naturaleza es todos los días con la palabra, por eso no podemos dejar de leer la Biblia, por el Espíritu Santo a través de la oración y la obra del Espíritu en nuestra vida y por el poder de la sangre de Cristo.
La marca de una persona que sigue a Cristo es que hay transformaciones que se pueden ver. Por eso cuando uno va a Hechos capítulo 4, versículo 13, y los judíos ven a los discípulos, se dan cuenta de esa regeneración. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, Hechos 4:13, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, que habían tenido una regeneración. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué aspectos de tu vida y de mi vida todavía no hemos permitido la regeneración de la palabra? No te acostumbres a los engaños del diablo. Esas frases tan comunes y tan erradas. Yo ya soy así, no voy a cambiar nunca. Tengo el carácter de mi padre o de mi madre. Ya han pasado muchos años. No es lo que enseña la Biblia. Y son precisamente esos cambios por la regeneración de la palabra y del Espíritu que tienen que mostrar que Cristo es real en tu vida. Me preocupa mucho cuando pasan años de cristianos y seguimos luchando con las mismas miserias, porque no hemos permitido que la regeneración sea parte de nuestra vida. Así que la primera marca de un seguidor de Cristo es renacer. La segunda es regenerar. La tercera marca de un seguidor de Cristo es la renuncia. Renunciar. Dice Lucas, capítulo 14, versículo 33, que todo aquel que no renuncia a todo, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Renuncia. Así que un seguidor de Cristo tiene que ser un renacido, no es cuestión de religión, es la obra del Espíritu, el poder de Dios perdonando los pecados y cambiando la vida. Tiene que ver con regenerar cambios que se vean en las luchas de todos los días, pero tiene que ver también con renunciar. El pasaje que hemos leído aquí en Mateo 4 dice que este par de hermanos, dejando las redes, dejando a su padre, le siguieron. ¿Qué hicieron? Renunciaron a lo que estaba haciendo para seguir a Cristo. El doctor Carson escribió, lo que todos los discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Claro, uno lee esta frase y dice que no he renunciado todavía de la vieja vida, del mundo, de los malos amigos, de los pecados ocultos, de las cosas que una y otra vez terminan siendo la piedra con la cual tropiezo y caigo en el fracaso de la vida. Hay que renunciar, hay que entregar. Hay que aprender que para seguir a Cristo y descubrir la plenitud de la vida cristiana hay que renunciar. En Mateo capítulo 9, cuando Jesús llama al mismo Mateo, él deja la caseta de impuestos de Capernaum y sigue a Cristo, renuncia. Es necesario renunciar al mundo para seguir a Cristo. Quizá haya un joven, una señorita que me está escuchando y dice, es que yo no quiero renunciar a estos amigos, aunque me hacen mal. Es que yo no quiero renunciar a esta música que me contamina. Es que yo no quiero renunciar a este hábito oscuro con el cual caigo una y otra vez. Es que no quiero renunciar. Mira, no es renunciar por obligación, es renunciar por amor, por aquel que renunció todo por mí. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo escribe diciendo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y comienza el relato de la renuncia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y allí vemos el descenso profundo del rey como siervo, de aquel que tenía la gloria al lugar más oscuro. Por eso la misma palabra dice que Jesús nos ha enriquecido haciéndose pobre para que por su riqueza fuésemos nosotros enriquecidos. Solo cuando renunciamos a aquellas cosas que son una traba, soltamos las amarras, seguimos a Cristo. Quizá me estén escuchando muchos que, frente a la necesidad de renunciar, replican la conducta del joven rico. ¿Te acuerdas del joven rico? Aquel que cuando se encontró con Jesús creía que toda su religión le permitía ser un seguidor de Cristo. Todo lo he guardado desde mi juventud, dijo.
Pero Jesús fue sin escalas al trono de su corazón y allí le dijo: la ambición por el dinero y tus bienes, eso tenés que renunciar. Algunos se confunden, creen que Dios necesitaba esos bienes. Y sabés que no es así. Dios no necesita nada de nosotros, pero nos muestra que para seguirle tiene que dejar de ser el dinero, la música, el fútbol, uno mismo, un Dios, alguien que se sienta en el trono del corazón. El problema de este muchacho era el dinero. Entonces Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Claro, la renuncia era una condición para seguirle. Y como él no estuvo dispuesto, se fue muy entristecido. Y es la larga fila de jóvenes ricos que entristecidos vivimos una vida a medias, sin descubrir la plenitud de ser un seguidor, un discípulo de Cristo, porque no estamos dispuestos a renunciar. Ahora quiero decirte algo: eso por lo cual no querés renunciar se termina convirtiendo en la herramienta que Satanás usa para que no puedas cumplir los propósitos de Dios. Por eso la pregunta es: ¿a qué tenemos que renunciar para seguir a Cristo? Primer marca, renacer. Segunda marca, regenerar. Tercera marca, renunciar. Última marca, reproducir. Un seguidor de Cristo es alguien que, además de convertirse en un discípulo y seguir a Cristo, se reproducen nuevos discípulos para Cristo. Este es el concepto de seguir a Cristo. Por eso en el mismo pasaje Jesús le dijo: ahora que dejan las redes para pescar peces, yo los convierto en pescadores de hombres. En Juan capítulo 15, versículo 8, el mismo Señor Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. ¿Te das cuenta? Está diciendo, si vas a ser un seguidor de Cristo, tenés que tener frutos. ¿Y cuál es el fruto? Tener un discípulo. Miren, la misión de alcanzar al mundo mediante la multiplicación de discípulos no sale solamente de la gran comisión de Mateo 28, se ve en todas las páginas de la Biblia. Tenemos que entender que la orden de Jesús de vayan y hagan discípulos es exactamente esto. Es una orden, es un mandamiento, no es opcional. Así que no podemos estar cómodos en tanto y en cuanto desobedezcamos esta orden. Estamos reseteando todas las prioridades de nuestra iglesia. Estamos entendiendo que hacer discípulos está por encima de un ministerio, que hacer discípulos está por encima de una actividad, que hacer discípulos es un deber de todos los creyentes. Y luego tenemos el ministerio, y luego servimos a Cristo, y luego tenemos una actividad. Todos tenemos que reproducirnos en un discípulo. Y esto no significa pescar en la iglesia, en la pecera, como decimos. Hay que pescar afuera. Hay que clamar a Dios y entender que la reproducción viene cuando ese renacimiento, esa regeneración, esa transformación de nuestra vida es tan fuerte que hay otros que nos preguntan: ¿qué tenés vos que yo no tengo? Y ahí me puedo reproducir. Miren, durante el primer siglo el evangelio se propagó rápidamente y no había radiodifusión, televisión, comunicación vía satélite, redes sociales. ¿Cómo se multiplicaron? El secreto estaba en quienes nacían de nuevo y se multiplicaban sucesivamente. Satanás, mi querido, se preocupa porque los cristianos trabajemos fervientemente, pero trata de que no produzcamos frutos como discípulos del Señor. ¿Qué problema cuando tenemos una época de gran actividad, de gran agitación espiritual, pero escasa cosecha de discípulos? Queridos, necesitamos en esta hora entender que si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer discípulos. Quiero preguntarte, ¿tienes un discípulo? ¿Tienes una persona a la cual le compartiste a Cristo? ¿Cargas con su vida? ¿Le compartís un discipulado? ¿Lo ayudás a bautizarse? ¿Lo integrás a la iglesia? ¿Y lo envías para que se reproduzca en otro discípulo? Pastores que me escuchan, no hay estrategia más importante que esta para reproducir en la iglesia. Líderes que me escuchan, no hay estrategia que dé mayor resultado que esta si logramos nosotros entender esta verdad. Porque para ser discípulo necesitamos dar fruto en otros discípulos. Así que para ir terminando, necesitamos hacernos algunas preguntas. Primero, ¿soy un renacido o necesito hoy encontrarme con Jesús? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser regeneradas y que me he puesto barreras a la obra del Espíritu y la palabra? Este es un tiempo para traerla a los pies de Jesús y experimentar el poder de la regeneración. ¿A qué no he renunciado todavía? ¿Qué me tira hacia abajo y me impide seguir a Cristo? Otra pregunta más. ¿Tengo un discípulo? Si no lo tengo, pedíselo al Señor.
Haz que tu corazón se llene de sensibilidad y puedas experimentar lo que significa seguir a Cristo. Nada es más maravilloso que seguir a Cristo. Como aquella vieja canción, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la historia cuenta que el escritor de esta canción fue un hombre que vivía en una aldea y que le dijeron que le perdonarían la vida a él y su familia si negaban a Cristo. Y él empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo. Le mataron la esposa y él siguió cantando, no voy a negar a Cristo. Le mataron los hijos y siguió cantando, he decidido seguir a Cristo. Probablemente no sea este el precio que Dios nos está pidiendo, pero sí que entreguemos la vida. Y para eso necesitamos pasar por la cruz. Los que somos de Cristo, para decir, Señor, aquí traigo todos los restos de mi vida, todo lo que tengo que renunciar, todo lo que estoy luchando para que esta regeneración de Cristo no ocurra en mi vida. Todo, Señor, lo traigo a tus pies. Y por primera vez entendamos la bendición que significa ser un seguidor de Cristo. Pero tal vez hay alguien que escuchando esto tiene que pasar por la cruz y entender que Cristo murió por nuestros pecados. Nos amó como no nos amó nadie. Resucitó al tercer día. Y hoy está vivo y tiene poder para entrar en tu corazón y darte una nueva vida. Como a Nicodemo, hoy Cristo te dice, tenés que nacer de nuevo. Y lo podés hacer con una decisión de fe, que empieza en tu corazón y se expresa con una fe, con una oración, una plegaria de fe. Así que allí donde estás, te invito a que puedas orar conmigo esta oración de fe para recibir a Cristo. Decile así, Señor Jesús, entiendo en este tiempo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que entres en mi corazón y me salves. Señor, quiero seguirte. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.